Seguimos humanizando a la tecnología y ahora queremos presentarles al próximo entrevistado. Él es Ignacio Zucarino y así lo conocemos. Ignacio Zucarino, director general creativo de América Latina hispanoparlante en Google. Educador y creativo destacado que ayuda a empresas de todo el mundo a superar los límites de la tecnología para construir un amor por la marca medible. Su carrera comenzó hace más de 20 años en J. Walter Thompson, Argentina. Ganó importantes premios, desde Cannes hasta Clio, DNA, One Show, EFIS y más. Antes de asumir esta posición, trabajó en la sede de Google Cloud en Silicon Valley, como Head of Creative en Dezhou, la agencia creativa de grandes anunciantes. Ignacio ama la lectura, la moda, el diseño y el cine. Bueno, Nacho, ¿cómo estás? Muy buen día, bienvenido a este evento de inteligencia artificial. Hola Martu, gracias por recibirme, increíble. Vamos a hablar un poco de creatividad y tecnología y me gustaría que nos cuentes si realmente hay un matrimonio ahí, ¿no? Creo que cuando pensamos en la tecnología no podemos pensarla sin la creatividad, ¿pero es tan así esto? Mirá, te diría, yo sí creo que es un matrimonio, o sea, vos pensás que en mi caso tuve 20 años como experiencia trabajando como creativo y de repente me metí de lleno en una compañía de tecnología y dentro de la compañía de tecnología en una compañía que es Google Cloud de inteligencia artificial, esencialmente inteligencia artificial y security, y la verdad es que lo que sentí trabajando ahí es que cuando funciona, primero que son totalmente complementarias, pero que cuando funciona los límites un poco se borran, ¿no? Las líneas de influencia de la tecnología en la creatividad y la creatividad en la tecnología, cuando funciona bien se borran y no tenés muy claro dónde empieza y dónde termina una y otra, ¿no? Hay un concepto que siempre me fascinó, que es, no sé si lo escuchaste, el de Fiction Science, sí. Invertir los términos, y es interesante cuando te fijas en la historia de la tecnología de los últimos 50 años, cuántas cosas se han creado a partir de una ficción, ¿no? A partir de una idea que apareció en un libro, en una serie. De hecho, yo no sabía, me enteré hace poco tiempo que el celular lo inventó un ingeniero de Nokia que era fanático de Star Trek, porque en Star Trek había un dispositivo que se parecía a lo que después fue el celular, ¿no? Entonces, cuando están bien tramadas una con la otra, y un poco mi rol es tratar de hacer que la creatividad y la tecnología se vinculen cada vez más junto con la data. La verdad es que funciona como un muy buen matrimonio y de esos matrimonios que duran muchos años y en los que los dos son felices. Contanos un poco de tu rol. Dijiste esto, ¿no? Sos Head de Latinoamérica en creatividad en una compañía que tiene que ver mucho con la inteligencia artificial. ¿Cómo es tu día a día? ¿De qué se trata? ¿Cómo vas al futuro y volvés para contarnos de qué se trata la creatividad en 2020? Mira, todo el tiempo, le dedico una buena parte de mi día a leer y trato de encontrar en la lectura cosas que me incomoden para que a su vez generen como el ciclo siguiente de la carrera, ¿no? Y ahora si querés lo bajo a una cosa un poco más concreta, pero para mí es muy importante y es parte de mi día a día en tratar de entender cuál va a ser ese próximo paso con el que voy a resignificar mi carrera. Un poco la carrera la resignifiqué cuando pasé después de 20 años de trabajar en el ecosistema de Legacy Media, de agencias tradicionales creativas, a trabajar en Google. Al principio fue re incómodo, sentí por primera vez esto que llaman el síndrome del impostor, que traducido en pocas palabras es: pensás que se equivocaron al contratarte, que te van a descubrir y te van a echar, porque sos malísimo, ¿no? Y esa es una sensación que te genera la cantidad de cosas que ves pasando alrededor. En el caso de Google, la cantidad de información que hay, de recursos, de tecnologías, y al final una vez que me acomodé y lo entendí, me di cuenta que era un miedo o una incomodidad normal. Descubrí que un poco el síndrome del impostor es el criterio con el cual entiendo si estoy creciendo o no en mi carrera, con lo cual todo el tiempo, y eso fue un poco lo que hice cuando a su vez me fui de Google en Argentina a trabajar en Silicon Valley. Pensé que trabajaba rodeado de programadores, de ingenieros, de expertos en inteligencia artificial, hablaban otro idioma completamente y al final
terminamos encontrando una manera de entendernos y de que y yo terminé encontrando una manera de aportar algo, ¿no? Ahora si querés te cuento un par de ejemplos. Así que una buena parte de mi día lo dedico a eso, y otra parte de mi día, que Dios, es el core job que me corresponde, tiene que ver con ayudar a los grandes anunciantes a entender qué hacer en términos de tecnología con las plataformas de Google. Es decir, cómo cascadear una campaña tradicional de televisión en YouTube. O si querés innovar y usar algo de inteligencia artificial, cómo llegar a un prototipo, cómo medirlo, cómo entender que funcione. Y una cosa que no es menor, y en eso también pasa una buena parte del día, tratando de encontrar insights en la data. Porque si algo en lo que somos buenos los creativos es haciendo preguntas, y en eso podemos ayudar mucho a los clientes, ¿no? Un cliente que tiene un problema de negocios, lo que nosotros sabemos hacer, pues entendemos cómo funciona el Big Data, es hacer las preguntas correctas para que aparezcan esas verdades profundas que muchas veces iluminan un brief, o a veces incluso redefinen el problema. Te escuchaba y pensaba en esta incomodidad, ¿no? Parecería que si estás cómodo ya tenés que salir de ahí e ir a un nuevo terreno, como que el síndrome del impostor está para los que innovan, siempre hay algo nuevo por conocer, y este es el caso de la inteligencia artificial, donde conocemos de qué se trata, pero es algo en permanente evolución. ¿Cómo trabajás con inteligencia artificial, que es un término que se redefine año a año? Está buenísima la pregunta. La verdad, honestamente te digo que siento que todavía estoy en pañales, muy en la base del aprendizaje de lo que la tecnología artificial puede hacer, la inteligencia artificial puede hacer. Incluso creo que tiene que ver también mucho con lo de fiction science, ¿no? Empezar a especular qué se puede hacer para terminar haciéndolo. Te voy a contar un ejemplo de algo que hicimos en Estados Unidos que me parece que de alguna manera responde a la pregunta. Y tiene que ver con eso, ¿no? Con no saber bien dónde empezar, pero saber que hay 3 o 4 cuestiones que son puntuales. Por ejemplo, cuando yo me empecé a enganchar con el tema de la inteligencia artificial alrededor del año 2015, estaba muy fascinado con las soluciones algorítmicas que se estaban creando. Cuando llegué a Estados Unidos y empecé a trabajar con data scientists, entendí que es mucho más importante, o que por lo menos es tan importante como el algoritmo, el dataset. Claro. Y empecé a pensar en términos de datasets, ¿no? Y lo que se puede hacer con esos datasets y lo que se puede encontrar en los datasets. Una vez llega una compañía de seguros, y by the way, la industria financiera está muy avanzada en términos de aplicación de inteligencia artificial, se acercan a Google Cloud. Queremos hacer algo con inteligencia artificial, pero no sabemos qué. Y justamente haber entendido previamente que los datasets son importantes nos llevó a buscar diferentes datasets, ¿no? Tratar de entender cuáles eran los diferentes datasets que la compañía tenía, y resulta que tenían 40 años de fotos de choques de autos, ¿ok? Entonces lo que hicimos con eso fue, usamos esas fotos, eran cientos de miles de fotos, millones de fotos, las utilizamos para entrenar a un algoritmo de reconocimiento visual, se llama Cloud Vision, que lo que hizo fue entender de alguna manera los choques, ¿no? O sea, entender a partir de los golpes en los autos cómo habían sido los choques, y en base a eso desarrollamos una aplicación en beta que lo que hace es, no me acuerdo cómo funciona en Argentina, pero en Estados Unidos, cuando chocas tenés que ponerte al costado del camino, llamar a tu asesor de seguros, viene alguien en una moto que te hace un assessment de tu compañía, la compañía del otro, llegan los papeles, bueno, todo eso que conocemos se vio reducido a, con una aplicación, le sacás una foto a tu choque, al choque del otro, el algoritmo entiende qué pasó, entiende cómo fue el choque, completa los formularios y muchas veces incluso en el momento asigna el pago. Entonces, la verdad te diría que está todo mucho más por ser creado y por ser interpretado, y ahí también es donde la diversidad cultural es muy importante, porque una mala interpretación de para qué sirve un algoritmo lo que genera en consecuencia es una idea nueva, y me parece que estamos todavía en una etapa muy exploratoria, queda muchísimo por delante. Trajiste una palabra que me parece muy importante, que es dataset, que nada más ni nada menos de los datos, es la información que usan los algoritmos para luego mirar esa gran cantidad de datos y empezar a trabajar. ¿Cómo hacemos para trabajar esa información, para trabajar la calidad de esa información, Nacho? Sobre todo en Latinoamérica, donde muchas veces las bases de datos que se utilizan para crear los algoritmos no están del todo limpias o estructuradas. Totalmente, y de hecho la información cruda, la raw data, tampoco es tan interesante. Creo que al revés, la mejor manera de encontrar un buen insight es haciéndole una buena pregunta a la data, partiendo de la base de que la gente
se confiesa frente a los algoritmos. No sé si lo sabías, pero el año pasado 2 de los queries o 2 de las búsquedas con mayor volumen fueron estoy borracho y odio a mi jefe. No son búsquedas, no son preguntas, ¿no? Son confesiones. La gente se confiesa frente a los algoritmos, la cantidad de verdades inimaginables que se filtran ahí son tremendas y te diría que muchísimos de los insights que encontré en diferentes momentos de mi carrera, que a su vez alimentaron campañas, fueron totalmente contraintuitivos. Por eso también en un punto el Big Data lo que desafía es el gut feeling, pero es del gut feeling de donde viene la pregunta que a su vez levanta o rescata de un montón de data algo valioso. Te voy a contar un ejemplo. Nos tocó en un momento trabajar, y preguntabas por Latinoamérica, ¿no? Nos tocó en un momento trabajar con una compañía de Consumer Packaged Goods, de bienes de consumo, que tenía, para México, que tenía una campaña que estaba basada en la idea de invitar a los mexicanos a que se animaran a más. Y tratando de entender qué podíamos hacer con eso, dijimos, che, ¿cuáles eran los miedos de los mexicanos? Y resulta que hicimos un ejercicio a partir de esa pregunta, ¿no? ¿Cuáles eran los miedos? Y tratar de dirigir un poco más la búsqueda de la data. Encontramos que el miedo más grande de los mexicanos, y esto seguramente te va a sorprender, es el miedo a los caballos. Al principio no entendíamos qué conexión había entre el miedo a los caballos y México. Y después de hacer un poco más de investigación entendimos que estaba vinculado a la conquista española y cómo la conquista española de alguna manera es un building block de la identidad del mexicano. Entonces, para cerrártelo, me parece que es, digamos, un poco el camino es intuición, pregunta, data, insight, y a partir de ese insight empiezas a trabajar. La data pura, cruda, difícilmente encuentres algo. Nacho, para cerrar, vayamos un poquito al futuro, que es donde vos estás todos los días. Vayamos al 2025. ¿Cómo se va a seguir desarrollando la industria de la publicidad? Ok, mirá, creo que el 90% del contenido publicitario mundial no tiene una idea narrativa detrás, y es solamente información ordenada. Eso hoy lo puede hacer mejor un algoritmo que un ser humano. Entonces, cuando pienso en la agencia de 2025 o de 2030, creo que es una compañía que va a operar sin dudas desde la nube, que va a integrar algoritmos de inteligencia artificial en su oferta, que va a tener un modelo de negocios y que a consecuencia de todo esto que te estoy diciendo va a tener un modelo de negocios radicalmente diferente. ¿Por qué? Porque históricamente las agencias de publicidad cobran por horas hombre, horas mujer, es decir, tiene un scope of work que está basado en cantidad de horas de trabajo, y la verdad es que es ineficiente, cada vez se vuelve más ineficiente, y si vos podés tergiversar, ¿no? Invertir la forma en la que trabajamos y empezar a algoritmizar una buena parte del contenido creativo, seguramente puedas de alguna manera eficientar o optimizar al equipo y empezar a cobrar por resultados, ¿no? Por ejemplo, estoy especulando en voz alta. El cambio del modelo de negocio del complejo industrial publicitario ya es una necesidad indiscutible, y me parece que la nueva normalidad de nube, la nueva normalidad de inteligencia artificial y la capacidad de algoritmizar el contenido creativo va a permitir que se rediseñe el modelo de negocio y que sea un modelo de negocios a la altura de estos tiempos, ¿no? Ignacio, muchas gracias por esta participación en esta mañana de inteligencia artificial. Muchas puntas para seguir tirando, así que ojalá podamos volver a conversar pronto. Muchas gracias, Marta. Un saludo para todos. Y así pasó Ignacio Zucarino. Seguimos.